Sus Biblias. Le invito a abrir sus Biblias a Romanos capítulo 9, versículos 1 al 13, aunque vamos a discutir solamente del 1 al 7. Pero uno de los textos más difíciles de la Biblia. Quiero que sepan que hasta soñé con eso anoche. Casi no podía dormir y terminé soñando con muchas cosas del pasaje. Creo que nunca me había pasado que yo haya recordado. Así que lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, Romanos capítulo 9, versículos 1 al 13, aunque hoy discutiremos hasta el 7, pero lo leeremos del 1 al 13 de la Nueva Traducción Viviente. Hay veces que yo cambio la versión, usualmente usamos la Biblia Las Américas, pero hay veces que yo cambio la versión o la cambiamos aquí la versión cuando entendemos que quizás podemos entender mejor el texto con otra versión. Así que la Nueva Traducción Viviente dice así, la palabra del Señor. Romanos 9, 1 al 13 dice: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió sus promesas a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendiente de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues la Escritura dice: a Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios, habiendo prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras: amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Háblanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como dije al principio, estamos en uno de los pasajes más difíciles de las Escrituras. Y cuando Pablo está hablando de esto, de lo que es la elección, de lo que es quién escogió y quién no escoge, quién escoge al salvo, es la persona quien escoge a Dios, es Dios quien escoge a la persona. Es un tema teológico que se ha discutido por años. Y Pablo va a comenzar hablando en el capítulo 9 y va a terminar en el capítulo 11 y nos va a hablar de dos cosas, de manera general. Que Dios es el que salva y el hombre es responsable. El hombre es responsable ante un Dios soberano. Así que poco a poco vamos a ir desmenuzando esto desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11.
Y hay algunas partes que no las vamos a entender de manera completa. Hay algunas partes que no las vamos a entender. Lo que sí podemos entender es algo. Es que cuando Pablo termina de hablar estas palabras en el capítulo 11, versículo 33, él dice esto. Después que termina esta exposición, él dice esto. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondiables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Si nosotros vemos el versículo 33 del capítulo 11, si puedes poner otra vez el versículo 33, yo fui allá donde Gaby y le dije, Gaby, hoy vas a tener un gran problema hoy. El versículo 33 dice, oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Sabes qué Pablo está diciendo ahí? Lo que yo estoy explicando es tan profundo, está diciendo Pablo, que solamente Dios puede entenderlo. Son sus profundidades. Lo que sí es importante es que todo es de Él, por Él y para Él. Y a Él es la gloria. Así que al final del capítulo 11, esa es la meta. Ahora, volviendo al capítulo 9. ¿Cuál es la intención de Pablo? Acompáñenme al versículo 6 del capítulo 9. Esto es importante porque ese versículo 6 nos da o nos presenta la tesis o la idea central de lo que Pablo quiere hacer en estos versículos 1 al 13. Dice el versículo 6. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque todos los que nacen en la nación de Israel, no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Mire lo que está pasando. Pablo está diciendo que Dios le prometió todo al pueblo de Israel. Pero Pablo también está diciendo que el pueblo de Israel está perdido. Que aunque eran hijos de los pactos, que lo veremos más adelante, aunque Dios le había prometido él ser su Dios y ellos ser su pueblo como Israel, Pablo está diciendo, algunos o la mayoría no creen en él. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en Dios. Ellos no le creen a Dios porque Dios fue el inconforme o Dios no cumplió sus promesas con Israel. El problema fue Dios, por lo cual aún hoy la mayoría de los judíos no creen en Cristo. ¿Fue Dios el que falló? Pablo dice, no fue Dios el que falló. Dios nunca ha fallado a ninguna de sus promesas. Sujel Michelén explicando el foco central de este texto, un poquito largo, pero es importante para entenderlo. Sujel Michelén dice esto. El foco principal del apóstol Pablo aquí no es el presente o el futuro de Israel como nación. No es primeramente la doctrina de la elección incondicional. El foco principal de estos capítulos es la fidelidad de Dios a su palabra. El problema que está en el trasfondo es que Pablo ha estado exponiendo el evangelio como poder de Dios para salvación. Un evangelio que fue prometido primeramente para el pueblo judío, y la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios haya enviado a su Mesías y el pueblo de Israel lo haya rechazado? ¿Quién falló? Dios falló. Esto mismo se ve hoy. La mayoría de los judíos no creen en Cristo como el Mesías. ¿Significa que Dios fracasó? Si Dios fracasó con Israel, también puede fracasar con nosotros. Así que Pablo está explicando, está diciendo, el evangelio es poder de Dios para transformar. El evangelio transforma. Pero ellos entonces pueden decir, si el evangelio transforma como tú dices, Pablo, ¿por qué la mayoría de los judíos no creen en Cristo? Si para ellos era la promesa, entonces alguien falló.
Y Pablo va a explicarnos varias cosas. Y 3 cosas vamos a ver en este pasaje. 1, el pueblo de Israel necesita a Cristo. Cuando decimos el pueblo de Israel, estamos hablando de aquel tiempo y todo el que no cree en Cristo. Todos los perdidos necesitan a Cristo y el corazón del cristiano ante esta gran necesidad. Esas son las 3 cosas que Pablo nos enseña en este pasaje. Así que primero, el pueblo de Dios necesita a Cristo. El pueblo de Israel necesita a Cristo. Mire lo que dice el versículo 1 al 4. Con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amargura, de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Él dice que él tiene el corazón destruido. Dice el versículo 4, ellos son el pueblo de Israel. Y aquí empieza a hablarnos, a describirnos un poco de ellos. Dicen, ellos son el pueblo de Israel. Versículo 4, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria. Hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Todos esos privilegios el pueblo judío los tuvo. Por ejemplo, uno de ellos son el pueblo de Israel. ¿Sabes qué significa decir que ellos son el pueblo de Israel o que eran el pueblo de Israel? Que eran el pueblo de Jehová. El pueblo que Dios protegía y cubría. Dice que fueron elegidos para ser hijos adoptivos de Dios. O sea que cuando Dios no quiso relacionarse con los babilonios, cuando Dios no quiso relacionarse con otros pueblos, Dios trató a Israel como su hijo. Más cuando la Biblia dice que la niña de tus ojos, eso está en el Antiguo Testamento hablando del pueblo Dios. Ustedes son la niña de mis ojos. Son aquellos que yo protejo. Y si vemos, dice, Él les reveló su gloria. ¿De cuándo Dios les reveló su gloria? En muchísimas ocasiones. Dios les reveló su gloria en el desierto, sacándolos de Egipto. Después una columna de nubes de día, usted sabe esa historia, una columna de nubes de fuego. Y cuando llegaron al monte Sinaí, vieron la gloria de Dios, el monte se movía, ellos tuvieron la oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿Cómo? Cuando usted sabe que cuando Moisés bajó del monte, dice que la gloria de Dios estaba en Moisés y la gente le dijeron, tápate, porque la luz no nos permite verte. Así que si ellos vieron la gloria de Dios más específicamente a través de Moisés, no tan solo eso, sino que Dios les entregó su ley. ¿Quién escribió, dice la Biblia? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? ¿Fue Moisés? Dice la Biblia que fue Dios mismo. Dios mismo con su mano. Sabemos que Dios no tiene mano. ¿Cómo fue eso? No sabemos. Pero Dios mismo escribió la ley para que ellos se dejaran llevar por la ley. No tan solo Dios escribió la ley, dice que le dio el privilegio de adorarlo. ¿Ustedes saben qué hacían los otros dioses? O la adoración a los otros dioses, mataban a sus hijos. Mataban hijos. Hacían toda clase de barbaridades y dice, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. ¿Le dio mucho o le dio poco? ¿Qué usted cree? Le dio mucho. Le dio mucho. Dice el versículo 5, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo, mira lo que dice, y Cristo mismo, ¿qué? Era israelita en cuanto a su naturaleza humana. O sea que Dios está diciendo, le regalé al pueblo de Israel
Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. No tan solo tuvieron el privilegio de tener los patriarcas, sino que Cristo es judío. Nació del pueblo judío. Es judío de nacimiento. Tuvieron el privilegio de ver a Cristo siendo judío, Dios encarnado en persona, la mayoría de ellos. Y Él, mira lo que dice Pablo, y Él es Dios, que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. ¿Por qué usted cree que ahí hay un punto cuando dice, esto aparece muchas veces en los estudios bíblicos, pero por qué cree que hay un punto que dice, Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, punto, y Él es Dios? ¿Por qué usted cree que Pablo termina esa oración y después dice, y da una declaración enfática, y Él es Dios, que reina sobre todas las cosas? Porque los judíos no creyentes, nunca vieron a Cristo como Dios. Y esto es importante, mis hermanos. Los judíos hoy tampoco ven a Cristo como Dios. Y eso es importante. Un judío que practica el judaísmo, porque hay judíos nacionales, ¿verdad? Estamos hablando de un judío que practica el judaísmo hasta el día de hoy. Para ellos, Cristo no es Dios. Es más, para ellos, cuando ellos interpretan Isaías, ellos entienden que el Mesías va a ser un hombre. No, el Mesías que ellos están esperando es un hombre que no es Dios. Y es un hombre que va a venir y va a restablecer el templo, y va a restablecer la adoración a Dios y va a hacer un reino de paz. Miren, hermano, escuche esto. Para un judío, y créanme que yo creo que por eso soñé con eso, porque me acosté leyendo todas esas cosas. Para un judío, decir que el Salvador murió en una cruz es escandaloso para ellos. Es escandaloso para ellos. Es importante porque nosotros hoy hay personas que pueden entender que el pueblo de Israel es un pueblo especial. Yo creo que aún cuando hablamos de María, María fue una mujer especial que Dios escogió para que el Salvador viniera a través de ella. Ella es especial. Y yo creo que el pueblo de Israel fue especial. Dios lo trató como un pueblo especial. El que diga que Dios no trató a Israel como un pueblo especial, le faltan 3 o 4 tornillos. Porque poco, como uno dice, no tiene todos los patitos en línea. ¿Recuerdan aquel muñequito que uno iba caminando y los patitos iban? No tienen todos los patitos en línea. Dios siempre trató a Israel como la niña de sus ojos. Siempre. Entonces, ese es el argumento de Pablo. Pablo dice, a Israel se le dio todo. ¿Qué pasa que no creen en Cristo? ¿Qué se supone que pasara? Si Israel fue la niña de los ojos de Dios y siempre fue protegida por Dios, ¿qué se supone que pasara cuando llegara Cristo? ¿Qué se supone que hiciera el judío? Celebrara que al fin llegó el Mesías. Entonces Pablo está diciendo, pero el judío rechaza a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Dios se equivocó. Dios dejó de ser fiel a sus promesas. A lo cual Pablo enseña en el versículo 6 y dice, ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió sus promesas con Israel? ¿Acaso fue Dios el que falló? Recuerden algo, mis hermanos, como dijo Josué Michelén. Si Dios falló a una de sus promesas, ¿por qué vamos a confiar en Él? Usted sabe, el que te falla una vez, ¿qué va a pasar? ¿Te va a fallar más? Entonces ese es el argumento de Pablo. Dios es fiel a su palabra. Así que si los israelitas fueron bien protegidos por Dios, pero ahora no creen en Cristo, no fue por Dios. No fue Dios el problema. ¿Cuál es el problema? Ahí está. No fue Dios. Porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios.
Ahí Pablo está aclarando. Está diciendo, no, espérate. Lo que pasa es que no todos los judíos que nacen de descendencia judía son parte del pueblo de Dios. Son parte del pueblo de Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, ser descendiente de Abraham no les hace verdaderos hijos de Abraham. Mis hermanos, como dice el buen puertorriqueño, más claro no canta ¿qué? No canta un gallo. Dice, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Pablo está utilizando Génesis para mostrar que no todos los que son descendientes de la misma persona están dentro del mismo grupo. Pablo está diciendo, el problema no está en Dios, el problema es que se ha entendido que por ser judío ya es creyente automáticamente. No, por ser judío no te hace creyente porque no todos los israelitas son parte del pueblo de Dios. ¿Cuál es el problema aún hoy de los judíos? Aún hoy. No tan solo el problema que Pablo estaba teniendo de que si eran judíos porque no creían en Dios después de entregar todas las propensas, sino que hoy, yo creo que ustedes sepan que para los judíos hoy, los judíos que no creen en Cristo, porque hay judíos que se han convertido al evangelio, como hay puertorriqueños cristianos, pero hay judíos de descendencia culturalmente judía que son creyentes. Pero el judío que no cree en Cristo y que practica el judaísmo, ellos entienden que Cristo no cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Eso es una. Para ellos Cristo no cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Para ellos la Trinidad no existe. Para ellos es un solo Dios. Y para algunos más radicales, Cristo es lo peor que ha pasado. Para algunos judíos más radicales, judaizantes más bien, no judíos como cultura, sino los judaizantes, Cristo es lo peor que ha pasado. ¿Significa que nosotros estamos en contra del pueblo judío? Yo sé que ahora es por la guerra que hay. No, jamás. Nosotros tenemos que estar en contra de cualquier guerra. De cualquier guerra. Pero pensar que Dios tiene una relación especial con un pueblo como nación es contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios tiene una relación especial con sus hijos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y que ninguna cultura va por encima de aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Que la Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Entonces, hay veces que se ha visto como, y ellos cuando ven la Biblia, es como Cristo le dijo a los mismos judíos. Cristo le dijo a los judíos, ustedes leen las Escrituras porque entienden que allí hay vida. ¿Verdad que él dijo eso? Le está diciendo a los judíos. Ustedes leen las Escrituras porque entienden que allí hay vida. Lo que ustedes no saben es que las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De mí. Hay una persona que se dedicó a buscar los pasajes bíblicos de cómo cada libro de la Biblia apuntaba a Cristo. Y aunque los judíos que creían en la Torá, y algunos, la mayoría de ellos también creen en todo el Antiguo Testamento, pensaron que la letra que estaba allí era la vida, pero no sabían que la letra que estaba allí apuntaba a la gloria de un Salvador. Y para que tengan un ejemplo, va a ser un poco largo porque vamos a coger todos los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. En Génesis, Cristo es la simiente de la mujer, la simiente prometida. En Éxodo, Él es el Cordero Pascual. En Levíticos, Él es nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noches. En Deuteronomio, Él es el profeta mayor que Moisés. En Josué,
Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es nuestro juez y dador de la ley. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En 1 y 2 de Samuel, Él es nuestro profeta fiel. En los Reyes y en Crónicas, Él es nuestro rey que gobierna. En Esdras, Él es nuestro escriba fiel. En Nehemías, Él es el constructor de los muros derribados. En Esther, Él es nuestro Mardoqueo. En Job, Él es el Redentor que vive. Aquello que estamos estudiando Job, el capítulo 19. Aquel que Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Ese es Cristo. Y en Job, Él es el Redentor que vive. En los Salmos, Cristo es Jehová, Él es Jehová nuestro pastor. En Proverbios, Cristo es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, Cristo es nuestra sabiduría. En Daniel, Cristo es el cuarto hombre en el horno de fuego. Ese es Cristo. En Oseas, Él es el esposo eterno. En Joel, Él es el bautizador en el Espíritu. En Amós, Él es el que lleva nuestras cargas. En Abdías, Él es nuestro Salvador. En Jonás, Él es el gran misionero. En Miqueas, Él es el rey que será Señor en Israel y que será nuestra paz. En Nahum, Él es el mensajero hermoso de pies. En Habacuc, Él es el evangelista que clama por arrepentimiento. En Sofonías, Él es el Señor poderoso para salvar. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, Él es el futuro rey de Sión, el manantial abierto de la casa de David. En Malaquías, Él es el sol de justicia. Todas esas cosas eran lo que los judíos debieron haber visto en el Antiguo Testamento a Cristo por todos los lados. Pero sacar a Cristo de la ecuación tienen un problema. Y yo sé que dije que era el Antiguo Testamento, pero no podía dejar el Nuevo Testamento. Así que el último libro del Nuevo Testamento dice, Él es tu rey que regresa. Entonces, para los judíos de aquel tiempo, y aún los de hoy que no creen en Cristo, necesitan la misma salvación. Necesitan el mismo evangelio. Ellos no son especiales porque nacieron judíos. Porque ¿sabes qué dice Pablo? Pablo dice que ya no hay división, ya no hay judío ni libre, ni mujer ni hombre, todos somos uno en Cristo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Sea judío, sea puertorriqueño, sea de Irak, sea de donde sea, el que tiene el Hijo, tiene el Padre. Entonces esto es importante, porque estamos, y yo sé que es un momento histórico para hablar de esto. La verdad es que Dios hace todas las cosas perfectas. Porque que haya una guerra entre el pueblo de Israel y otros pueblos ahora mismo, mis hermanos, el creyente no es antisemita, el creyente no es antisemita, no es una persona, el creyente no puede ser alguien que esté en contra del pueblo de Israel. No puede ser alguien que esté en contra del pueblo de Israel. El creyente tiene que ser alguien que esté en contra de toda injusticia. No importa quién la cometa. No hay un pueblo más amado y que reciba todas las bendiciones de Dios que aquel pueblo que tiene como única cabeza a Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie más. Porque entonces una cultura no va por encima de la otra. Eso es lo que pasaba en aquel tiempo. Los romanos se creían los mejores, los judíos se creían, siempre estaban en guerra contra los romanos porque era algo así. Entonces, para los judíos, la Torá y la ley era lo más grande. Las prácticas. Yo creo que ustedes sepan una cosa. Para los judíos hoy es más importante para ellos la práctica que la teología. Es más importante para ellos la práctica de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que la teología. Para ellos es más importante esa práctica. Ellos siguen sacrificando los animales. Ellos siguen celebrando el sábado como el descanso. Cristo dijo, yo soy el Señor del sábado.
Cristo dijo, solamente en mí hay descanso. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Todos aquellos que están cargados y trabajados, tratando de alcanzar la salvación por sus propias obras, vengan a mí, porque yo soy el único que le doy descanso. Cristo dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Cristo es el centro. Entonces, lo primero que Pablo nos está enseñando es que el pueblo de Israel, al igual que todos los demás, necesitan a Cristo. Una aplicación que es como un punto de esto es que número 2, si el pueblo de Israel que tenía todas esas bendiciones necesita a Cristo, entonces número 2, todos los perdidos que necesitan a Cristo. No tan solo Israel, todos los perdidos. ¿Qué dijo Dios que demostráramos a los perdidos? Amor, misericordia, que le prediquemos el evangelio a todos los perdidos. ¿Sabes qué dice? Mira lo que dice la Biblia en Hechos. En Hechos. Yo no sé si, no recuerdo bien, alguno de ustedes quizás sabrá. Creo que este pasaje, uno de los que el Congreso estaba verificando si era antisemita o no. Creo que este pasaje. No sé, no estoy seguro, ustedes me dirán, no sé, estoy mirando a Ismael y a Josalí, que yo sé que conocen más de eso que yo. Creo que hay unos pasajes de la Biblia que estaban en cuestionamiento de que eran antisemitas. Y es porque Pablo le está diciendo, Lucas le está diciendo, está narrando que ustedes mataron a Cristo diciéndole a los judíos. Mis hermanos, todos nosotros sabemos que Cristo murió bajo el imperio romano y que fue ordenado por Roma para morir. Pero también todos nosotros sabemos que quienes levantaron las falsas acusaciones fue ¿quién? Fueron los judíos. Ahora, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Quién mató a Cristo? ¿Por qué Cristo se sacrificó? ¿Qué dijimos? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? ¿O fue Dios por amor? ¿Quién entregó a Cristo? ¿Los romanos? Ellos lo llevaron a la cruz. Los judíos, ellos lo acusaron. Pero Cristo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir y vine a poner mi vida por muchos. Al final, ¿por qué razón Cristo murió? Porque era el plan redentor de Dios que muriera por nuestros pecados. Eso no libera la culpa de Roma, eso no libera la culpa de los judíos. Pero nosotros como creyentes sabemos que si nosotros hubiésemos estado allí sin Cristo, hubiésemos sido parte de los que hubiesen gritado, crucifícale. Porque no se trata de los judíos. Los judíos no tan solo le gritaron, crucifícale. Cualquiera que estuviera allí, sin el poder de Dios, también le iba a gritar lo mismo. Hay una canción, creo que habla de eso. Si yo estuviera allí, hubiese gritado lo mismo. Mira que dice Hechos. Este Jesús, el que está diciendo, este Jesús, que ustedes mataron, dice, es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Esa palabra piedra angular, a los que saben de construcción y a los que no saben también, es la zapata de un lugar. Yo, como levanté 3 tubos de la verja, ya estoy hablando de zapata y de cemento y todas esas cosas. Como si fuera un profesional. Esa piedra angular es la zapata, era la piedra gigantesca donde el edificio se sostenía de ese lugar. Cuando Dios está diciendo, algunos dicen que es o la zapata, otros dicen que es esa pared que, ¿cómo se llaman las casas en construcción? Esa pared que le da estabilidad a toda la casa. ¿Un qué? Le carga esa, mira, ahí está Julio, claro, una de carga, ¿la así es? Algo así. Ustedes me entienden de eso. Esa pared que usted dice, yo puedo tumbar cualquiera menos esa, porque si tumbo esa, debilita todo. Algunos entienden que es o la zapata o esa pared como piedra angular. Algunos entienden. El caso es que yo no sé si es una o es la otra. Lo importante es que es una piedra donde se supone que construyamos nuestra vida sobre ellos. Sobre ella. Y Pablo está diciendo, no, en este caso Lucas está diciendo, al que ustedes mataron, Dios lo ha hecho la piedra angular para que edifiquemos nuestras vidas sobre él. Y mire lo que después le dice el versículo 12.
y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. No hay nadie que no crea en Cristo que sea salvo, nazca de donde nazca. Venga de la cultura que venga. La única manera y el único nombre el cual debemos declarar y rendir nuestras vidas, en el cual podamos ser salvos, es Jesucristo nuestro Señor. No hay nadie más. Porque si hay otra oportunidad de salvarse que no es Cristo, entonces tenemos que coger la Biblia y botarla. Una vez le preguntaron al pastor el de Texas, Joel Osteen. Fue a Larry King y le preguntaron a Joel Osteen: Joel, pero ustedes enseñan que hay un solo camino para ir al cielo, ir a la gloria. Joel Osteen dice: bueno, cada uno puede creer sinceramente en otras cosas. Y Larry King es judío, pero estoy parafraseando, ¿verdad? Pero Larry King dice: no, pero es que ustedes dicen que solamente a través de Jesucristo. Dice: bueno, yo viajé en muchos lugares con mi papá como misionero y yo no estoy para juzgar por qué área la gente quiere tomar para llegar a Cristo. Ese es el pastor de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. La respuesta es sencilla. ¿No hay otro camino para llegar al cielo que no es Cristo? Sí, no hay otro camino. No hay otro camino. Sea judío, sea puertorriqueño, sea dominicano, sea del Islam, sea de donde sea. No hay otro camino que lleve al Padre, sino es Cristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por ¿quién? Por mí. Si no es por Él. Mis hermanos, la iglesia es su especial tesoro hoy. ¿Quiénes componen la iglesia? Gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Porque si entonces decimos que los judíos son el pueblo de Dios, que Dios tiene una relación especial con ellos hoy, o hace 5 años, o de aquí a 20 años, entonces no vayamos a evangelizarlos. No necesitan a Jesús. No lo necesitan. Entonces, ¿se podrían salvar sin Jesús? Nadie se puede salvar sin Jesús. Nadie. Por eso es necesario el Evangelio. Ahora, último. Yo quiero que nosotros no perdamos de vista algo. El corazón del cristiano ante esta gran necesidad. Yo quiero que veamos el 9.1. Y hay veces, usted sabe que hay veces que nosotros no nos encontramos con Dios leyendo la Biblia porque no la leemos correctamente. Y se lo hizo un muchacho que nunca le interesó el español para nada, nunca. Mi mamá era maestra de español, a mí nunca me interesó el español para nada, ni las comas, ni los puntos, ni las H. Todavía se me hace difícil saber. Digo, ¿para qué le ponen una H? Porque si no suena, ¿para qué? Pero a veces es complicado esa cosa. Pero ¿sabe qué? A veces no nos encontramos con Dios por la manera en cómo leemos la Biblia. Si yo leo aquí, dice, con Cristo, versículo 1, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman, tengo el corazón lleno de amargura. Si yo leo eso como el papagayo, no voy a entender lo que Pablo está diciendo. Miren lo que Pablo está diciendo. Antes de decirnos todo lo Israel que está perdido y el mundo está perdido sin Cristo, miremos a Pablo. Pablo dice en el versículo 1, con Cristo como testigo. Con Cristo como testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu lo confirman. Pablo está diciendo, lo que yo les voy a decir ahora, estoy seguro de lo que le voy a decir ahora. No es un relajo. El Espíritu Santo confirma que yo voy a decirle lo que siento. Voy a abrir mi corazón con ustedes. Versículo 2.
tengo el corazón lleno de amargura, de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Miren el dolor que está expresando Pablo a los judíos que están recibiendo la carta. Pablo le está diciendo, yo les voy a decir en serio algo, y no estoy mintiendo, y Cristo me da testimonio de esto. Yo siento una tristeza tan grande, yo siento una amarga tristeza y un infinito dolor. Mi corazón está quebrantado por mi pueblo, mis hermanos judíos. Pablo, cuando ve la perdición que tiene el pueblo judío, Pablo dice, mi corazón está quebrantado. Yo los veo a ellos perdidos y mi corazón está quebrantado. Mi corazón está quebrantado. Y mira el punto que él llega y él dice, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición. O sea que Pablo está diciendo, si fuera por mí y yo verlos perdidos, si fuera por mí, yo estuviera dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo para siempre, si eso los pudiera salvar a ellos. O sea, es como si Pablo está diciendo, Señor, yo estoy poniendo mi salvación en la brecha. Sabemos que la salvación nunca se va a perder. Pero Pablo está diciendo, me duele tanto los perdidos, me duelen tanto las personas que no tienen a Cristo, que si fuera por mí, Señor, mejor sepárame de ti y que todos mis hermanos se arrepientan y se conviertan a ti. Quítame la salvación a mí y dásela a ellos. Ese era el dolor de Pablo. Y no tan solo era el dolor de Pablo. Acompáñenme a Éxodo. Yo sé que se supone que esté terminando, pero acompáñenme a Éxodo. Busquen la Biblia para que, por favor, para que sea más interesante y pueda estar un par de minutos más. Bueno, vamos a coger la Biblia ahora. Éxodo 31:31. Aunque saldrá a las pantallas, estos pasajes son buenos que usted los tenga. Éxodo 31:31. El Éxodo 31, ¿no es 31:31? ¿No existe? Ese es nuevo. Es el 31 de alguno de ellos. No sé si es el 21. En la Biblia mía, no sé si es el 21. La versión Junior Martínez. Ok. Si alguien lo tiene, me lo dice después cuando lo busque. ¿Cuál? 32:31. Viste que si hay 31, pero es 32:31. Mira lo que dice, 32:31 dice. Acuérdense, ¿cuándo fue esto? Cuando hicieron el becerro de oro. Cuando hicieron el becerro de oro, y Dios dijo, vamos a matar a esta gente porque están adorando a un Dios falso. Miren la respuesta de Moisés. Acuérdense que Dios está irado. Dios está irado y Moisés rompió las tablas de la ley. Y Dios está irado con el pueblo. O sea que no fue un momento que Dios estaba, no, Dios estaba molesto, airado santamente por el pueblo, por levantar un Dios falso. Mira lo que dice Moisés. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo me ha cometido un gran pecado. Esa palabra ay en el hebreo es un gran dolor. Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Cuando llegue el momento de emitir juicio y Dios va a derramar su ira. Recuerden que no es lo mismo decir, no, pues, no, el monte estaba temblando, todo ese panorama estaba oscuro, todo el mundo adorando a los dioses falsos y al becerro de oro. Y cuando Dios va a emitir juicio, Moisés se para y dice, Señor, yo sé que este pueblo ha cometido un gran pecado, yo lo sé. Pero Padre, perdónalo.
Y si no, bórrame del libro de la vida. Bórrame del libro que has escrito. A veces nosotros no hacemos eso ni por un hijo. A veces nosotros ni por un hijo decimos, Señor, mejor quítame la salvación a mí, dásela a Él. Hay veces que no lo hacemos por un hijo. Y el corazón de Pablo estaba al punto de decir, Señor, yo prefiero perder mi salvación, que yo sé que no se puede, pero tú sabes mi corazón, yo prefiero que tú me quites la salvación a mí y se la des a este pueblo que está perdido. Moisés dice, yo prefiero, Señor, que tú perdones a este pueblo o que me quites del libro de la vida. Yo prefiero que me mates. Señor, llévame a mí también, pero por favor, perdona a este pueblo. En el Antiguo Testamento, yo espero no equivocarme en este pasaje también, segundo libro de Reyes 7:3, una historia impresionante. Y eso que yo iba a predicarlo hasta el 13 hoy. Y pensé hasta el 29, pero miren segunda de Reyes 7:3. Márquenlo por ahí porque es una historia interesantísima. Después la puede leer con calma. Había una gran hambre. El pueblo estaba para la guerra y había una gran hambre. El pueblo de Israel no tenía comida. Estaban muriendo, no tenía comida. Estaban en medio de la guerra. Y me gusta porque después que habla de que no había comida y esas cosas, traen a la escena 4 leprosos. Y habían 4 leprosos, versículo 3, 7:3, segunda de Reyes 7:3. Y habían 4 leprosos a la entrada de la puerta y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Versículo 4. Si decimos, entramos en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos allí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Y si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Y ellos dijeron, mira, estamos muriendo de hambre aquí. Muriendo de hambre. Si vamos a la ciudad, vamos a morir de hambre porque está todo el mundo muriendo de hambre. Vámonos a los arameos. Si nos perdonan la vida, ganamos. Es como el que dice que el que no tiene nada no pierde. Si nos matan, como quiera vamos a morir. Vamos a arriesgarnos. Y ellos empiezan a caminar para el campo de los amorreos. Pero ¿qué hace Dios? Dios crea un ruido y los arameos entienden que los israelitas se unieron con otros pueblos y vienen a atacarlos. ¿Y qué hacen ellos? En medio de la noche de los arameos salen corriendo y dejan todo. Dejan comida y dejan todo. Y dice el versículo 8 de segunda de Reyes 7. Y cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y se llevaron de allí plata y oro y ropas. Y fueron y los escondieron. Y volvieron y entraron en otra tienda. Y de allí también se llevaron botín y fueron y lo escondieron. Versículo 9 dice, entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. ¿Recuerdan ese nombre? Buenas nuevas. Es el mismo nombre en el Nuevo Testamento que es Evangelión, noticias de buenas nuevas. Pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá el castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. ¿Qué ellos dijeron? Yo estoy comiendo, voy a entejar, porque usted sabe que nosotros somos glotones. Ok, voy a guardar para después por si acaso. De momento ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Estamos alimentándonos nosotros. Estamos gozándonos nosotros. Estamos viviendo la buena vida nosotros. Pero allá hay un pueblo que está sediento, que tiene hambre y que no tiene esperanza. Mira lo que dice. Hoy es día de buenas nuevas.
Hoy es día de buenas nuevas. Pero nosotros estamos callados. Cada vez que nosotros venimos al templo, podemos pensar que hoy es día de buenas nuevas. Nosotros tenemos un Dios que nos protege, a un Dios que nos salvó, a un Dios que entregó su vida por nosotros, a un Dios que ha prometido sostenernos, aún en los momentos difíciles ha prometido estar con nosotros y está con nosotros. Y a pesar de cualquier circunstancia que estamos viviendo, Él aumenta nuestra fe para nosotros poder seguir batallando con lo que tenemos. Y estamos convencidos que ese rey regresará. Nosotros tenemos todas las bendiciones que tenía el pueblo de Israel. Todas esas mismas bendiciones, dice Pablo, son ahora del pueblo de Dios, todos los creyentes. Pero yo no sé a usted, pero hay veces que a mí la mayoría del tiempo se me olvida que yo estoy comiendo y estoy disfrutando de cosas que la gente a mi alrededor no está disfrutando porque no creen en el mismo Dios. Y hay veces que nosotros estamos tan acostumbrados a la adoración y estamos nosotros enfocados en nosotros. Ay, sí, que bien me va. Ay, sí, esto y esto. Y hay veces que pasan días en un trabajo rodeado de gente perdida y nunca le predicamos el evangelio. Nunca le hablamos de Cristo. O quizás una vez a la semana. O quizás una vez al mes. A veces nosotros somos como esos leprosos. Que encontramos comida. ¿Para quiénes? Para nosotros. Mis hermanos, hoy es día de buenas nuevas. Pero nosotros estamos ¿qué? Callados. Mis hermanos, y con esto termino. Todos necesitan a Cristo. Israel necesita a Cristo. Toda persona que está perdida necesita a Cristo. Pero a veces el problema radica en nosotros, que no tenemos el dolor que tenía Pablo por los perdidos, que no tenemos el dolor que tenía Moisés por los perdidos, que no tiene el dolor por los perdidos. Mis hermanos, nuestro destino es totalmente diferente gracias a Cristo. Pero hay gente que está a nuestro alrededor, que va a morir y van a tener una condenación eterna. ¿Y sabes qué pasa después que mueren? Que uno empieza a lamentarse y a decir, debí haberle predicado el evangelio más. Debí haber orado en aquel momento cuando no oré. Debí haber regalado un libro. Debe haber sacado tiempo. ¿Sabes qué? A veces nosotros estamos tan ajetreados en nuestra vida que a veces lo más importante, que es predicar el evangelio a las personas que tenemos a nuestro alrededor que no son creyentes, pasa a un tercer plano. ¿Y sabes qué es lo más triste? Lo más triste a veces es que las personas mueren y nosotros ni pensamos en eso. Mis hermanos, este mundo necesita a Cristo. Necesita conocer el evangelio. Necesita conocer que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Necesita conocer, como decíamos en el estudio ahorita a las 9, necesita conocer que Él los santifica, que Él los declara santos, que Él los declara parte de su pueblo. Necesitan conocer que lo que están viviendo y la manera en que están viviendo no es la manera correcta, que solamente Dios puede transformar su alma y su corazón y hacerlos libres. Que solamente Cristo los puede libertar a través de creer en el evangelio. Pero ¿sabes qué? A veces hoy es día de buenas nuevas, pero ¿cuál es el problema? Pero nosotros estamos ¿qué? Callados. Y si usted analiza su vida, es posible que al igual que la mía, podamos entender que hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Mis hermanos, no nos callemos más. No nos callemos más. Si hoy es día de buenas noticias,
Hablemos de esa buena noticia. Hablemos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo salva, que Jesucristo liberta, que Jesucristo da una nueva vida y que Jesucristo solamente en Él hay esperanza y vida eterna. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que solamente Cristo puede perdonar pecados. La buena noticia es que Cristo solamente cambia el corazón, nadie más puede cambiar el corazón. Que el problema del ser humano no es que necesita más dinero, ni necesita una nueva casa, ni necesita un carro. El problema del ser humano es el corazón y el único que puede transformar el corazón es Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la buena noticia del Evangelio, que Él murió y resucitó al tercer día, subió a los cielos y regresa por sus hijos. Esa es la buena noticia del Evangelio. No nos quedemos callados. Hablemos el Evangelio, que nos duela a las personas que están perdidas. Y prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y si tú estás aquí y no tienes a Cristo, Él es el único que te puede dar libertad. Él es el único que te puede perdonar pecados. Cree hoy en que Él murió y resucitó por ti. Y entrégale tu vida a Él. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha mostrado que solamente a través de Cristo tenemos salvación. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras su mente, que tu Espíritu Santo trabaje con su alma y que pueda reconocer que Jesucristo es el Señor y que entregue su vida, toda su vida a ti. Y Padre, para nosotros, recuérdanos este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Recuérdanos este pasaje, Señor. Hoy es día de buenas nuevas, pero estamos callados. Padre, no queremos, tu palabra dice que aun si nosotros nos callamos, las piedras hablarán. No queremos que las piedras hablen, queremos hablar nosotros. Señor, ayúdanos a entender eso. Hoy es día de salvación y no podemos estar callados. Padre, pon en nuestras mentes a orar por aquellas personas que necesitan salvación que están alrededor de nosotros. Familiares que quizás creen en otras religiones falsas. Padre, pon en nuestras mentes personas que conocemos y ayúdanos a sacar tiempo para poder ser intencionales, a hablarle las buenas nuevas. Y trabaja en esos corazones desde ahora, Señor. Porque queremos ver tu gloria manifestada salvando a los perdidos. Padre, te pedimos que hagas lo que únicamente y exclusivamente tú puedes hacer, que es transformar los corazones y pasar de muerte a vida. Padre, te damos las gracias por la transformación que has hecho en nosotros, que nos pasaste de muerte a vida. Padre, queremos ver esta misma transformación por el Evangelio en aquellas personas que todavía no te conocen. Padre, que la salvación de otros sea algo tan importante para nosotros que aún estemos dispuestos a arriesgar nuestras vidas para que otros sean salvos. Padre, háblale a tu pueblo y háblale a aquellos que no te conocen. Muéstrale a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.